Muy bien. Entonces aquí tenemos un isométrico que no lo hemos hecho a escala, pero que representa cómo es el diseño de nuestro mueble para computadora. Aquí tenemos dos costados, tenemos el tablero donde va a ir el monitor, tenemos el tablero donde va a ir el teclado y tenemos aquí eh, todo este conjunto que será el soporte donde va a ir el CPU. Entonces nosotros vamos ahora a ver la medida que va a tener cada uno de estas piezas, cada uno de estos tableros para comprar la melamina y hacer que nos hagan el corte, ¿verdad? Tenemos que tener bastante precisión en tomar las medidas de esas piezas porque dependiendo de las medidas nos va a salir bien el armado del mueble. Muy bien. Entonces, como vemos, este mueble va a tener dos tableros. Dos tableros que son los costados, ¿verdad? Le vamos a llamar dos costados. Este mueble va a tener dos costados. Dos costados. Vamos a dibujar por aquí los costados. Vamos a dibujar los costados. Solamente me voy a fijar en los costados. Fíjense que cada uno de estos costados va a tener un boleado aquí. Un boleado de 3 centímetros de radio. 3 centímetros de radio. Además sus medidas van a ser de 50 centímetros de ancho por 75 centímetros de largo. ¿Ok? Entonces, tenemos el largo y el ancho. El largo va a tener 75 centímetros y el ancho 50. Además, nosotros debemos indicarle al maquinista, al que va a hacer los cortes, que queremos que le haga este boleado en una de las esquinas, nada más, de 3 centímetros de radio. Nuestro tablero va a estar protegido con tapacanto por todo el borde, o sea, por sus dos anchos y sus dos largos. Entonces, en tapacantos tenemos el largo 1, el largo 2, el ancho 1 y el ancho 2. Queremos tapacanto hacia todo el largo y todo el ancho, ¿verdad? Los dos largos y los dos anchos. Entonces tenemos dos costados. Muy bien. Además debemos adjuntarle un gráfico así, más o menos como este, al maquinista para que sepa de lo que queremos, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos los dos costados de nuestro mueble. Además nuestro mueble lleva un tablero para monitor. Entonces ponemos un tablero monitor para darnos cuenta, ¿verdad? A ver, vamos a dibujar una vista desde este ángulo. Entonces aquí tenemos los dos costados. Estoy dibujando así a grosso modo nomás, solamente por cuestiones didácticas. ¿Ok? Entonces sabemos que nuestro mueble va a tener 70 centímetros de ancho, ¿verdad? Acá están los 70 centímetros. Y que el grosor o el espesor de la melamina es de 1.8 centímetros o 18 milímetros. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 1.8 y 1.8. Entonces si tenemos el ancho de 70, le tenemos que restar ambos espesores, ¿no? Le tenemos que restar 70 menos 1.8 menos 1.8 y eso nos va a dar la medida del ancho de nuestro tablero que será base para el monitor. Entonces si restamos 70 menos 3.6, eso nos va a dar 66.4. ¿Ok? Entonces esta medida va a ser de 66.4. 66.4 de largo por el fondo, ¿verdad? El fondo que es de 50. Entonces 66.4 por 50. ¿Y cómo lo vamos a tapacantear? Lo vamos a tapacantear por aquí. O sea, le vamos a poner cinta tapacanto también se le llama. Y también por la espalda, ¿no? Por la espalda, por aquí lo vamos a tapacantear. No es necesario que vaya tapacanteado por los costados, porque por los costados van a ir, digamos, estos otros costados, digamos, del mueble ya, y que van a ir con tornillos, ¿verdad? No se van a ver estos costados de este tablero, del tablero del monitor. Entonces solamente queremos tapacantearlo en los dos largos y en los anchos no. Muy bien, entonces ya tenemos el tablero para el monitor. Además tenemos el tablero para el teclado. El tablero para el teclado va a ir aquí. Podríamos decir, y podríamos equivocarnos y decir que el tablero para el teclado también va a tener 66.4, pero ojo, tenemos que tener cuidado en que este tablero debemos ponerle nosotros
las correderas. ¿Ok? Esas correderas nos van a quitar 2.5 centímetros. ¿Ok? Ojo, las correderas nos quitan 2.5 centímetros. Muy bien. Además, nosotros debemos tapacantear este tablero por todo el contorno. Por todo el contorno. Si le estamos poniendo tapacanto simple, el espesor del tapacanto simple es de 1 milímetro. O sea, si le ponemos 1 milímetro acá y 1 milímetro en el otro costado, eso nos hace 2 milímetros. Es decir, a 66.4 debemos quitarle 2.5 por la corredera y debemos quitarle 2 milímetros por los tapacantos. Entonces, 66.4 menos 2.7. 2.5 por las correderas y 2 milímetros por el tapacanto. Eso nos estaría dando 63.7. ¿Ok? Entonces sería vamos a ponerle así, teclado. 63.7 y el ancho con 30 centímetros de ancho es suficiente. Es suficiente. Y queremos tapacantearlo por todo el contorno, ¿verdad? Entonces, tapacanto a todo el contorno. Muy bien. ¿Qué más? Ahora tenemos la parte del soporte para el CPU. Esto va a ir más o menos así. A ver. Más o menos va a ir así y así. Y aquí va a ir el CPU, ¿verdad? Aquí va nuestro CPU. Muy bien. El ancho que va a tener este tablerito, este de aquí, va a ser de un ancho de 23 centímetros. Con 23 centímetros es suficiente. Entonces tenemos un tablero, vamos a ponerle CPU. El tablero CPU le vamos a llamar a este. El ancho va a tener 23. Ese es su ancho, el ancho que va a tener. Ahora el fondo, digamos el fondo, ¿hasta dónde va a llegar? Vamos a ponerle a nuestro mueble dos faldas o respaldos. Una falda va a estar ubicada, vamos a puntear aquí este tablero, el tablero que es soporte para el monitor, lo vamos a puntear por ejemplo acá así. Y a partir de aquí, por detrás va a ir una falda, de esta manera, que va a tener 14 centímetros y que va a cruzar a todo lo ancho del mueble. Entonces, y van a haber dos, una falda, digamos falda 1 y esta va a ser la falda 2, o también podemos llamarle respaldo, ¿verdad? Respaldo 1, respaldo 2. El respaldo 2, fíjense, va a estar a nivel del piso para arriba, ¿verdad? Entonces, este tablero no va a tener 50 centímetros de, digamos, de fondo o de largo, el tablero que será para el CPU, el tablero que estamos viendo acá, sino que va a tener 50 menos el espesor de esta melamina, de esta melamina que tiene 14 centímetros, digamos, de ancho, ¿verdad? Entonces será 50 menos 1.8, eso nos da 48.2. ¿Ok? Este tablero va a ser, el tablero para CPU va a ser de 48.2 por 23. Muy bien. Ahora, este otro tablerito, este tablerito de aquí, que es el costado para sostener el tablero del CPU. Vamos a ponerle, ese es un tablero también, vamos a ponerle costado CPU. ¿Ok? Así vamos a poner para darnos cuenta. Ese tablero también va a tener de fondo, igual como el de acá, 48.2. ¿Ok? Y su altura va a ser de 14, igual que la altura de este tablero de acá, que le hemos punteado nada más, ¿verdad? De este tablero de acá. Entonces va a ser 48.2 por 14. Muy bien, pero nos estamos olvidando. ¿Cómo debemos tapacantear este tablero del CPU? El tablero del CPU solamente lo vamos a tapacantear por acá, por el frente, porque los otros perfiles no se van a ver. Estos de aquí, los dos costados no se van a ver. Y al fondo tampoco no se va a ver, ¿verdad? Porque va a estar tapado por este tablero. Muy bien, entonces solamente debemos tapacantearlo por este perfil que mide 23, ¿verdad? Por un ancho de 23, Lo demás, no. Y este otro tablero para el costado del CPU, que es este de aquí, vamos a dibujarlo. Es un tablero así, que tendrá 14 aquí y tendrá 48.2 aquí. A ese tablero también vamos a hacerle un boleado, ¿ok? Vamos a hacerle un boleado. Por la parte de acá
no se va a ver porque va a estar tapado con este otro costado de 14 centímetros. Entonces solamente debemos tapacantear todo el contorno donde va a ir el boleado y también por la parte de abajo para protegerlo de la humedad, ¿verdad? Entonces vamos a tapacantearlo en dos largos y en un ancho. Y debemos hacerle, como vuelvo a repetir, un dibujo así al maquinista para que sepa dónde, cómo debe hacer el boleado, que va a tener 3 centímetros de radio el boleado, y cómo va a tapacantear. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro tablero costado del CPU. ¿Qué más? Y necesitamos por último dos faldas, ¿verdad? La falda o respaldo 1 y la falda o respaldo 2. Muy bien, si nosotros vemos nuestro mueble por detrás, nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Si vemos nuestro mueble por detrás, este es un costado, este es el otro costado, aquí va a ir el tablero de soporte para el monitor, aquí está nuestro tablero de soporte para el CPU, pero esto de aquí va a estar tapado por la falda. Esta es una falda, digamos, o sea, todo esto va a ir punteado, va a ir por detrás, no se va a ver, digamos, porque lo va a tapar la falda. Todo esto va a estar punteado nomás. Estamos viéndolo por detrás. Ok, aquí está falda que va a 14 centímetros. Y también aquí vamos a poner una falda que también va a tener 14 centímetros, ¿verdad? Entonces esta es la falda 1 y la falda 2, o respaldo 1 y respaldo 2. Muy bien, entonces la falda prácticamente va a ir cruzando así, va a ser las veces para que el mueble tenga estabilidad, para que no se vaya para ninguno de los dos costados. Muy bien, entonces esto es visto por detrás, este es nuestro mueble visto por detrás. Entonces tenemos dos faldas que tendrán, solamente mirando como pieza, tendrán 14 centímetros de ancho y tendrán 70 menos 1.8 y menos 1.8. Eso nos está dando 66.4 de largo. Solamente queremos que vaya tapacanteado en sus largos, ¿verdad? Por la parte de arriba y por la parte de abajo. Entonces tapacanteado a dos largos. Muy bien, entonces fíjense que ya tenemos aquí el despiece y con las medidas. Así debemos entregarle cuando vayamos a comprar nuestra melamina de 18 milímetros y del color que queramos. Ojo, si nosotros compramos melamina en color entero, o sea blanco, azul o cualquier otro color que sea entero, no es digamos importante especificar las medidas para el largo y para el ancho, ¿no? Porque como no tiene hebras esa melamina, entonces el maquinista lo va a acomodar como a él mejor le resulte para optimizar el área de esa melamina. Pero si nosotros compramos melamina con hebra, o sea, de color madera, por ejemplo, recordemos que tiene hebras, ¿no? Que pueden ir las hebras así, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros este va a ser, por ejemplo, nuestro largo, y cuando la hebra vaya así, va a ser también nuestro largo, ¿ok? Pero va a dar casos en que necesitamos que la hebra no vaya así, sino que la hebra vaya al ancho, por ejemplo, que vayan así, por decirlo, ¿no? Si queremos que la hebra vaya así, queremos que la hebra vaya al ancho, entonces aquí, en este tablero, por ejemplo, que son los costados, invertiríamos, ¿verdad? El ancho ahora pasaría a ser largo, porque en el largo ellos toman que la hebra va siempre a lo largo. Entonces el ancho pasaría a ser largo y el largo pasaría a ser ancho. ¿Ok? Solamente ese detalle cuando vayamos a comprar nuestra melamina que sea de color madera u otro color que tenga hebras.